Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí dentro de la red de conexión psicológica para una transmisión más y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante que es el trastorno de la personalidad. Estamos aquí con invitados y estamos con mi compañero Brian Alfonso y también vamos a dejar que se presente aquí también nuestro compañero y colega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Carlos Eduardo Torres Figueroa. Soy un recién egresado de psicología y me da mucho gusto estar aquí acompañando a unos colegas y estar en este espacio. Espero que la plática sea amena y pues a usted ya lo conozco y a mí me da mucho gusto conocerla por primera vez. Para conocernos un poquito más. Pues mucho gusto, Carlos, bienvenido. Ya aquí estamos. Gracias. Pues mi nombre es Brian Martínez Troncoso, igual psicólogo, y pues es un gusto compartir este espacio contigo, tenerte por primera vez aquí, y esperemos que sean más veces en que estés, que participes y que te puedas integrar también como psicólogo, porque ya egresaste, ya eres todo un psicólogo, claro. Y estamos en el mismo camino, todos estamos juntos, por eso se llama Red de Conexión Psicológica, porque la idea es hacer una red entre psicólogos que podamos apoyarnos mutuamente. Claro, ya saben que conmigo cuentan para lo que gusten. Okay, esa es la intención. Pues bienvenido y estamos aquí para, también tenemos a nuestro equipo de staff y invitados también que están aquí, así que vamos a mandarles saludos y también vamos a hablar del tema, ¿no? De algo muy importante que muchas veces nosotros tenemos la duda de qué es. ¿Será que tengo síntomas de ese tipo de trastorno? Porque realmente cuando empiezas a analizar tu vida diaria, nos encontramos con que tenemos ciertos aires de este tipo. Entonces queremos saber más sobre qué es el trastorno de la personalidad. Carlos, ¿te parece si te hago... Sí. ¿Te parece si te hago una pregunta y desde tu opinión, desde lo que tú piensas, sabes, conoces, qué es para ti la personalidad? ¿Cómo la podrías definir tú? Ok. Bajo lo que yo comprendo y he estudiado sobre la personalidad, contiene una definición un poco etérea para las personas porque no la podemos englobar en una definición como tal, sino que culturalmente esto puede variar, puede cambiar según en qué etnia lo preguntamos, incluso en qué ciudad, en qué país, en qué continente. Pues como definición, la personalidad son aquellas características que componen a un individuo, a un ser humano, una persona. Estas características van desde cómo es cognitivamente, cómo es bajo su conducta y cómo se relaciona socialmente con otros grupos y con sus similares, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí es la definición que comprendo como personalidad, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad, personalidades muy diferentes, incluso desde pequeño hemos escuchado que somos únicos, tanto en personalidad, pero pues es algo que vamos construyendo, incluso hasta nuestros últimos días. Me gusta esa parte de la construcción, la personalidad como un constructo, no como algo estable, dijiste la palabra etérea, muy bien, como una parte que va evolucionando como nosotros evolucionamos a lo largo de la vida, que no es algo estable, que es cambiante y que también el factor social y cultural influye mucho. Así es. Es cierto, la personalidad tiene dos factores, el temperamento y el carácter. Uno innato, o sea, traemos ya algo de nosotros, por nuestros papás, nuestra genética, ¿sí? La predisposición, y tenemos también la parte ambiental, ¿no? Ambiental, cultural, social, pero sobre todo también la parte genética cuenta muchísimo, muchísimo, y imagínate a eso agregarle un comportamiento aprendido, porque puede que tu genética sí pueda aprender. Por ejemplo, hay niños adoptados donde traen un gen, pero viven con otra familia y aprenden y entonces forman otra personalidad. ¿Y cuándo se forma un trastorno? Bueno, ¿quieres dar tu opinión? ¿Cuándo sería un trastorno la personalidad? ¿Qué tendría que pasar o cómo tendría que ser? Gracias. Pues bien,
para iniciar a analizar un trastorno de la personalidad, primero debemos analizar, ya analizamos la personalidad, ahora qué es un trastorno. Un trastorno es una deficiencia o un problema de la conducta humana. Cuando algo ya sigue en las relaciones sociales, incluso cómo nos comportamos, ya sea en el área laboral, escolar, familiar, social, con los amigos, etcétera. Porque la personalidad, todos tenemos personalidades muy marcadas, muy escondidas, como quieran verlo. Cada uno de nosotros tiene rasgos que podemos identificar como personalidad. Algunas son un poco más conflictivas que otras, pero se vuelve un trastorno, o lo podemos considerar como trastorno cuando esta ya está afectando nuestra vida personal. O sea, yo puedo ser gruñón, como hablábamos del temperamento, puedo ser gruñón, puedo ser muy relajista, o gusta llamar la atención, etcétera, ¿no? Pero puede algo de mí, y ya fue un trastorno cuando esto ya se lleva al límite y me está afectando, tanto en lo personal como en lo social. Así es, cuando algún rasgo de la personalidad tiene a estar clínicamente significativo, o un deterioro social, laboral o académico, o interpersonal, entonces ya empieza a desarrollarse un trastorno de personalidad, tal como lo indicas. Así es. Así es, cumpliendo ciertos criterios, ¿no? La personalidad, yo sí que el ejemplo como la haces, no se recordará. Es como una semilla. La semilla de un árbol de aguacate, pues obviamente la genética del aguacate, ¿verdad? Y va creciendo conforme esto. ¿Qué va a depender del aguacate? El aguacate se dé del factor ambiental, ¿verdad? Que se le cuide, se le proteja, se le dé, si se el clima, si el árbol no crezca tanto por un clima malo o poca agua, ¿verdad? Bueno, y en algún punto, aquí fue el lado opuesto, es los injertos. En un momento largo puede ser un aguacate, hacen un injerto de rambután, la barca de rambután, y es donde a veces la personalidad tiene cambios muy abruptos que pueden derivar de un trastorno o de una exacerbación de la conducta, ¿no? Entonces es como la metáfora que yo utilizo para hablar de lo que es la personalidad. Okay. Y de hecho, pues te recomiendo algo, y si se entra en debate, pues adelante, para eso es el espacio, ¿verdad? Considero que la personalidad es de los humanos, es algo adaptable. Porque mencionaba que la personalidad varía según las edades y nunca es fija. A diferencia de muchas personas comentan que la personalidad es única y que toda la vida van a ser como eres, pero no es cierto, considero que no es cierto, porque según cómo entra nuestra madurez o nuestras etapas de desarrollo, nuestras personalidades van variando y van adquiriendo diferentes matices según con las personas que nos vayamos relacionando o las circunstancias de la vida con las que nos tengamos que adaptar. Por ejemplo, un trabajo que nos explotaría laboralmente unas 12 horas va a destruir tu personalidad y va a hacer que moleste tu personalidad lo que a la supervivencia prácticamente. Entonces considero que más que ser nosotros mismos, somos lo que necesitamos ser dentro de la personalidad. Okay, me gusta esa frase. De mí no vas a estar hablando de las 12 horas. Si algo me viste. No, es que realmente eso es importante. Eso es importante porque el factor del estrés, del burnout, que está muy de moda, ¿no? Pero al final de cuentas cambia aspectos de tu personalidad. Ahora hay un punto interesante. La personalidad va a cambiar de forma lenta. O sea, es un cambio que se va dando conforme el tiempo, semanas, días, años, ¿verdad? Décadas. Pero hay un cambio abrupto por una situación extremadamente fuerte. Ahí es donde puede haber un trastorno. ¿A qué me refiero? Digamos, alguien que, alguna chica, debe haber alguna historia por ahí, de que sea muy coqueta, bonita, que se maquillaje, que si el cabello, ya sabe, ¿no? Muy dedicada a su aspecto físico. Pero por X y Y razón sufre un accidente y tiene quemaduras en el cuerpo. Y después de las de esperarse en el hospital, resulta que su personalidad cambia completamente. Ya el aspecto físico no le interesa, se vuelve alguien extremadamente religiosa. Tuvo que pasar un suceso traumático para que la personalidad diera un cambio de golpe, a diferencia de alguien que
tendría que hacerlo lentamente. Y ahí se corre el riesgo de tener un trastorno de personalidad por un evento traumático. Sí. Y pasan muchos accidentes así, o por ejemplo, los atletas o las personas deportistas o deportistas de alto rendimiento, cuando sufren alguna fractura. Sí. Para ellos es algo. Sí, todas su... Así es. ¿Tenemos preguntas, Ana? Ok. Claro que sí. Pues. Y si nos gustan aquí a los tres hacer preguntas, pues adelante, con mucho gusto. Yo mandé una invitación a mis amigos, familiares, para que vean el en vivo, y si están viendo el en vivo, pues adelante, pregunten. Pues estamos aquí en el espacio para que también hagan sus preguntas, comentarios. Aquí en los en vivo podemos encontrar todos los comentarios. Así Sí. que, estamos preparados para eso. No, Sí, de hecho, no sí. Lo que quieran decir, ya mi personalidad está marcada. Ahorita que estabas hablando de roles, porque hablas de los roles, es muy importante también recordar que la palabra personalidad viene de persona, máscara. La personalidad son máscaras que nosotros utilizamos. Eso no significa que está mal usarlas, significa que nosotros somos demasiado como personas como para hacernos todo el tiempo al 100%. Entonces tenemos que utilizar ciertas máscaras para interpretar ciertos roles. Entonces de repente uso una máscara más extrovertida, de repente con otras personas más introvertida. No voy a hacer la iglesia mientras el sacerdote está dando ¿cómo se llama? La misa, como estoy en el antro, ¿verdad? En el antro no voy a ser como la iglesia. Entonces tengo que usar máscaras diferentes donde mi personalidad, se expresa de varias maneras. Y hay gente que cree que eso es personalidad disociativa o múltiples, o personalidad múltiple con el trastorno, ¿no? Dicen, soy como el de la película de, ¿cómo se llama? Fragmentado, ¿sí? Y no, ahí son roles, porque estás consciente de tus roles. Pero ahí es un trastorno de personalidad, ahí estás expresando una personalidad a través de diferentes roles. Por ejemplo, Brian, tú das clases y preparas a los psicólogos, porque tú sabes que yo siempre te he dicho de que tú eres el hijo de la psicología, porque creció como mis hijas están creciendo en este momento, ¿no? Con la información adquirida. Pero, ¿qué pasa cuando tus alumnos te ven? Ay, el profe no es tan chido como pensábamos, pero sales y se vuelven amigos, ¿no? Esa personalidad bueno, que no era dentro del salón, tienes que marcar una personalidad. Y no es un rol, podríamos considerarlo como rol también de mi rol de profesor. Claro. Y también cuando se confunden roles, la personalidad se empieza a desestabilizar bastante. ¿A qué me refiero? Decías ahorita, trabajo con la vida personal, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con pareja? Yo con mi pareja soy diferente a como soy con mis amigos o amigas. ¿Y qué pasa si yo no sé diferenciar mi rol de pareja con mis amigas o amigos? Y empiezo a generar conflictos dentro de mi personalidad, no que sea un trastorno, pero puede que un rasgo de personalidad que debería ser para un cierto rol. De hecho, justamente cuando comentaron esto de los roles, es algo que me llegó a la mente, la responsabilidad de tus roles como persona. Porque, bueno, ahorita tengo 24 años y estoy probando lo que es la primera vez. Entonces hay un poco de madurez y responsabilidad de parte de cada uno de, ok, ahora sé que a la edad que tengo y con las responsabilidades que tengo no me puedo comportar, no puedo tener mi personalidad de una forma. Es como mencionaba muchas veces, inferimos mucho en que tenemos un trabajo y queremos comportarnos como nos comportamos con el amigo. Incluso tenemos amigos dentro del trabajo
y en donde quieran, en el bar, tenemos que saber que este tipo de forma de ser no lo podemos tener en el trabajo. Tenemos que aguantarnos, aunque veamos algo chistoso o algo que interfiere en nuestra responsabilidad, no. Tenemos que saber tener nuestros roles. Y eso supongo que va desarrollándose conforme la madurez de cada uno. Eso ya es parte de las experiencias. La propia vida nos va señalando qué cosas podemos hacer y qué no. Ahora imagínate encontrar en el trabajo una persona con un trastorno definido. Okay. Vamos a ver, ahorita vamos a definir los trastornos de la personalidad basado en el DSM, pero ahorita hablabas de la madurez. Sí, un criterio importante a tomar en cuenta es que los trastornos de personalidad no pueden existir en adolescentes y niños. En adolescentes es muy raro que se llegue a diagnosticar o definir. Entonces de repente es muy religioso y de repente ya no es. Pues inestable, no se puede diagnosticar. Se diagnostica a partir de adultez y se consolidan a principios de la edad adulta, entre los 20, 21, 22, por ahí es cuando se consolida. Previo pueden existir, pero es muy complicado, ¿no? Por eso influye mucho la madurez, ¿sí? El cómo 3 a los 24, tu personalidad ya cambió, la tienes más constituida y construida, y entonces ya no es tan fácil que se desestabilice. Pero, ¿qué pasaría si se desestabiliza? Imagínate laboral, por eso también dentro de los trabajos, los ambientes deben de ser un ambiente laboral armónico, pero ¿qué pasa cuando hay alguien de que ya tiene un trastorno definido? ¿Cómo podemos identificar? Y los demás que no sabemos o que no saben identificar. ¿Quieres hablar? Okay. Bueno, para empezar, algo importante ahí es que para hacer un diagnóstico adecuado tiene que hacerlo un psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Entonces, que nosotros comúnmente vayamos por ahí diciendo, ay, tiene ese trastorno, entonces podría ser complicado. Lo que sí es que la frase que dijimos al inicio, que tiene que haber un malestar clínicamente significativo, un problema real. Si es exacerbado la personalidad, a veces pasa. Por ejemplo, después de la muerte de un familiar, es normal que tengamos un cambio en la personalidad, incluso transitorio, o sea, durante unas semanas y después volvamos a estar muy normales, ¿no? Pasa. Entonces, ¿cómo identificar? ¿Sale? Es difícil porque no son tan reconocidos trastornos de personalidad, ¿sale? Bueno, al menos hasta donde yo he visto casi no son reconocidos, al menos uno que sí está de moda. ¿Cuál crees tú que es el más común? Los que están de moda, pues, Bueno, no esté de moda, pero que esté... o sea, que son más reconocidos socialmente. Sí, creo que hasta en TikTok y redes sociales. Pues el narcisista, supongo yo. El narcisista y el obsesivo compulsivo, por lo general son los más conocidos. Pues yo no he escuchado que hablen tanto del límite. Las características sí, pero como tal que es persona límite, no he escuchado. Como por ejemplo lo que hablen de que es narcisista. Por eso, aléjate de él. Si ves esas características, es narcisista. O sea, el narcisista ya es culturalmente abierto el tema. O sea, ya cualquier persona que desconozca temas psicológicos ya. Puede que adoptes, porque diagnosticado tienes que ir con un psicólogo o un psiquiatra. Sí. Muchas veces decimos, ¿sabes que tú tienes una personalidad narcisista? Pero por lo que yo veo, no por lo que realmente esté diagnosticado, porque también esa es otra cuestión. No, nosotros muchas veces dicen, ¿a qué te dedicas? No, porque soy psicólogo. ¿Me estás analizando? O sea, sí, pero tiene un costo. Pero al final de cuentas, nosotros no vamos a ir por la calle diagnosticando a las personas. Claro. Porque
recuerdan, o hay que enseñarle al público de que ir al psicólogo, presentar los test que necesitan, no es nada más de que con una mirada ya, sí, claro que hay psicólogos analistas, que hay psicólogos que del rostro, pero ya son peritos, ya se trabajan en algo judicial donde ya es diferente a un psicólogo que te va a analizar o incluso el psiquiatra, porque ya lleva un proceso, ¿no? De estudio. Y sí, de hecho, entre los propios psicólogos podemos cometer el error de que el paciente llega a las primeras consultas y lo primero que hace, pues hablamos de los síntomas, la razón por la que llega, y muchas veces podemos cometer cualquiera el error de creer de que ya te está diciendo los síntomas y tú le quieres atinar, es al trastorno. Ah, tienes tal trastorno de la personalidad. No es lo adecuado, realmente no es lo adecuado, porque tenemos que llevar un proceso de evaluación, una entrevista clínica, hacer ciertos test que nos confirmen que sí están presentes esos síntomas. Entonces, Y sí. es que esto se confunde mucho porque, por ejemplo, muchos psicólogos, y no es por hablar de otras personas, de otros compañeros, pero muchas veces queremos hacerlo de todólogos. Y entonces no va por ahí. Por ejemplo, si la atención es en niños, yo no voy a especializarme en otro tipo de psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos lo mío es familiar. ¿Por qué? Porque es sistémico. Entonces yo me voy a lo sistémico, pero Brian es conductual, y cuando a mí me llegan, por ejemplo, las personas, bueno, ¿qué psicólogo quiere? Porque también hay que aprender a orientarlos, saber qué es lo que necesitan. Claro. Ahorita decías, Carlos, el del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se construye, eso es muy cierto, ¿no? No diagnosticamos solo mirando, e incluso con una sola, por ejemplo, el test de Beck, ¿no? Que es una prueba de presión muy sencilla, no es un diagnóstico. Incluso el mismo manual del test de Beck te dice, esta es una prueba básica, se requiere un estudio más complejo, ¿no? Entonces no es nomás aplicar una prueba y ya, o nomás porque lo viste ya, el diagnóstico se va a ir construyendo. Y en trastornos de personalidad hay que tener mucho cuidado, porque igual la personalidad va pasando por etapas. Por ejemplo, si está en un duelo, obviamente va a haber una inestabilidad en la personalidad, pero después del duelo puede que la personalidad vuelva a restablecerse a la anterior, puede que cambie, o sea, y en esos procesos hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces ahí es donde entra el ojo clínico, ¿no? Y la entrevista, como decías tú, muy bien dicho, ¿no? Tenemos preguntas, antes de entrar al DSM, checamos preguntas. Ok, tenemos por aquí Naomi Guzmán, que dice que excelente psicólogo. ¿Sale? Saludos. Yuri dice que muy buen tema. Carlos Villagrán dice que no se escucha bien. Tal vez algún micrófono está bajo de batería. Yuri Sánchez, ¿qué tipo de trastorno hay? Y es una pregunta un poquito compleja, porque el DSM-5 los clasifica en muchos tipos de desarrollos sexuales, del sueño, de personalidad. Son varios tipos de clasificaciones, y aparte del DSM-5 no es la única clasificación, está el MHGAP. El MHGAP de la OMS clasifica diferentes los trastornos, está el CIE-11 también que clasifica diferente, entonces es difícil decir cuántos tipos hay, más bien aquí es la... Pero ya existen en la cultura, como por ejemplo el trastorno de angustia. El DSM ya no lo maneja. Ya no lo maneja. El DSM se quedó en el DSM-4. Sí, igual el Asperger, ¿no? Y el síndrome de Rett, que así integraron dentro del autismo, ¿no? Entonces hay cambios. Entonces, y igual, dentro de la personalidad y los trastornos en general, depende del enfoque teórico. Para el humanismo es diferente lo que es un trastorno o una problemática a lo que es para el psicoanálisis, ¿no? Entonces también depende del enfoque. Sí, y el psicoanálisis es lo que real más... Muy largo. Ajá, claro. Pregunta que si es una enfermedad o cómo se considera. No. Algo importante aquí es diferenciar síndrome, trastorno y enfermedad. Una enfermedad tiene un origen biológico, virus, bacteria, biológico.
Un trastorno, la palabra dice, se trastorna, es como cuando tú vas caminando y trastornas tu camino hacia otro lado, ¿sí? Tenías una situación, pasa otra, y te mueves para otro lado. Y un síndrome es un conjunto de síntomas, pero no consideras que es un trastorno o enfermedad. ¿Comentarios? Por el momento no. Claro, como trastornos, tipos de trastornos son muchos y pues realmente es muy difícil que en lo personal no me sé todos de memoria, ni sus clasificaciones, ni sus síntomas. Pues es un libro de consulta. Es un gran libro, sí, claro. Incluso, como dice, hay diferentes versiones pues de manuales en los que podemos acudir. El CIE-11, que realmente en lo personal no lo he ojeado. Es muy médico. Directamente sí, con el DSM-5 sí lo sugiero, o sea, porque viene la comorbilidad del síntomas. Eso es. Pero directamente el libro, pues sí, se los debo. Pero pues sí, en lo que va de los trastornos de personalidad, pues se clasifican 11, de los cuales 10 son específicos y uno es no especificado. Hay una pregunta más, dice Iván Méndez. ¿Quién se llama? Brian. Brian, ¿a qué? Dice, ¿qué opinas acerca de que las redes sociales? Aquí léelo para La voz así, serio. A ver, Iván, dice, ¿qué opinan acerca de que las redes sociales, en específico TikTok, han vuelto a las personas a querer tener un estímulo constante, teniendo como consecuencia una pérdida de atención en otras actividades? Saludos. Yo en lo personal no estoy en contra del uso de TikTok, de hecho lo tengo instalado. No lo suelo frecuentar mucho, me sale uno que otro TikTok, me llegan a aburrir y pues me meto. Soy más de YouTube, soy de la vieja escuela, de ver videos de media hora. Entonces, en lo que sí he considerado, y pues mi hermana me va a apoyar en ese comentario, es que le ha afectado a la infancia que tenemos actualmente, a los niños, ya que el acceso a Internet y el acceso a los aparatos electrónicos, celulares, tablet, ya hoy en día es muy fácil tener acceso. Entonces los infantes ya tienen desde temprana edad acceso a ello. ¿Y qué pasa con esta aplicación de TikTok? Todos lo conocemos cómo funciona. Es de que veo un video con una duración máxima de 3 minutos, si no me equivoco, y le doy scroll. Veo otro, no me gusta, scroll, scroll. O sea, la aplicación te invita a que si algo no te llama la atención o tu atención se interrumpe por cualquier cosa, esto te da la facilidad de que cambies y que no le des prioridad a tu atención. De hecho, no es que una u otra aplicación sea buena o mala, eso ya depende del uso que nosotros le demos, ¿verdad? Eso ya es muy personal, pero siento que es algo que no queda en los menores de edad, sino que en los adultos. Fíjate que yo con la tecnología no estoy peleado, creo que se pelean mucho actualmente, pero bueno, tomamos un curso el otro día justamente, decían este concepto, ¿no? Lo mismo pasó con la calculadora, cuando la calculadora decían, ya nadie va a saber matemáticas, ya se acabó las matemáticas, ¿no? Y ahí está, ahora usamos la calculadora científica. Si hubiera sido una escuela en 1985, la matemática muy diferente a la de ahora. Los libros de ahora son mucho más complejos que hace 20, 30 años. Claro. Las matemáticas no son las mismas. Lo que ve un niño ahorita en primaria no es lo mismo que veía un niño en 1925. Claro, no. Ahorita estás viendo algo que ellos veían en la universidad. Eso significa que cuando la calculadora apareció, ahora nosotros tenemos que aprender matemáticas más difíciles que los que no usaban calculadora. Y lo mismo va a pasar con las redes sociales, con TikTok, con la inteligencia artificial. Se van a integrar como parte de un sistema y van a hacer que ahora la educación sea más compleja. TikTok, ¿quieres un comentario? Bueno, voy a orientar un poquito la pregunta hacia de las redes sociales hacia la personalidad. El hecho de que ahora agregamos un nuevo factor social que son redes sociales, un ambiente virtual, perdón, de aprendizaje, en el cual pues si nosotros adultos no aprendemos a utilizar la tecnología, el niño tiene acceso a un nuevo ambiente que tiene que aprender a descubrir y a utilizar de forma adecuada, ¿no? Y va a influir en cómo la personalidad se va construyendo el niño, y bastante, sí. Es que sí es cierto, ¿no? De que, por ejemplo, la ciencia ha aumentado muchísimo más y no solamente es el TikTok
IA. En segundos te resuelve todo. Ya no necesitas acudir a un libro o una enciclopedia, biblioteca. Yo estaba viendo que en la UNAM estaban premiando ahí a las novelistas y todo, y ahora tienen competencia bien fuerte como es la IA. Por ejemplo, ahorita tú entregas una tarea a la escuela y los borran en la parte, te puedo ayudar con algo más, ¿no? Este, y esta parte, entonces, no solamente es lo que entregas, sino mi, mi esposo me decía, cuando tú hablas a una persona, es que no tienen esas palabras rebuscadas como lo plasma, ahí es donde entra otro lado de nuestra personalidad. Y es el famoso TikTok. Por ejemplo, el TikTok hace que nosotros todo lo hagamos más rápido o todo sea más instante. Por ejemplo, yo veo que mi nena va y tiene 4 pantallas en una sola, haciendo el mismo movimiento, y y la niña tiene capacidad para recepcionar a las cuatro personas. Entonces, ¿cómo imitar a esa persona? Y claro que nosotros los adultos debemos de poner límites, pero no tampoco lo podemos también. Y es una hora muy contradictoria porque ¿qué es lo que queremos? Ay, mi hija lee un librito en las noches y sabe cuántos huesos hay del ser humano y le hago, tiene uno para hacer examen. Yo no lo sabía, yo lo estoy aprendiendo juntamente con ella. Pero ¿cuántos años tengo yo y cuántos años tiene